Hola a todos, en el siguiente video hablaremos sobre el recocido de metales. En primer lugar, antes de entrar en nuestro tema principal, hablaremos con respecto a los tratamientos térmicos de una forma muy general y amplia. Un tratamiento térmico es un proceso por medio del cual, por variaciones de temperatura a determinado material, generalmente aleaciones, se trata de modificar su estructura interna con la intención de lograr mejores propiedades mecánicas o modificar la estructura misma. Retomando entonces, el recocido de metales es un tratamiento térmico que lo que busca básicamente es lo siguiente. En primer lugar, disminuir la dureza del material. En segundo lugar, mejorar su maquinabilidad. ¿Qué significa esto? Que busca llevar al material a determinada ductilidad y maleabilidad. También se utiliza mucho en la industria para preparar el material para un proceso posterior final, ya sea de temple o de revenido. Y por último, lo que se hace entonces es tratar de recuperar la estructura interna del material, o sea, en este caso sería refinar el grano, y por último, eliminar las tensiones que se generan si es una pieza que viene del proceso de fundición. Entonces, el proceso de recocido lo que nos permite es lograr una mayor facilidad de mecanizado, de maquinabilidad para determinado material. Y con respecto a las propiedades mecánicas, entonces vemos lo siguiente. El proceso de recocido aumenta la plasticidad, la tenacidad, la ductilidad y la maleabilidad, mientras que en este caso disminuye la tensión de rotura, el límite elástico y la dureza de la pieza. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de recocido de metales? En este caso lo que se hace entonces es llevar a la pieza a su temperatura de recocido, se deja sobre determinado tiempo en esa misma temperatura y posterior a eso lo que se hace es que se deja enfriar lentamente. Generalmente lo que se hace en la industria es dejarlo enfriar en el horno mismo para que se dé esa velocidad de enfriamiento. Además de eso, se debe tener en cuenta que la pieza debe estar en muy buenas condiciones de limpieza a la hora de generar el, el proceso de recocido. Y por último, después de todo este proceso, se debe eliminar el óxido que quede sobre la pieza. Los más importantes para el proceso de recocido son los siguientes. En primer lugar tenemos la temperatura. Esta va a depender directamente de cada uno de los materiales. En segundo lugar tenemos el tiempo. Este depende en sí del espesor de la pieza, ya que nos dicen que no se debe superar 1 hora por cada 25 milímetros de espesor. Y por último tenemos la velocidad de enfriamiento. Esta debe ser lo suficientemente lenta como para que la austenita se logre transformar en la zona superior de la región perlítica. Entonces miraremos los diferentes tipos de recocido. El proceso de recocido es un proceso que se da muy comúnmente en aceros y básicamente lo que tenemos acá es nuestra gráfica, tiempo versus temperatura, donde T1 es la temperatura en la cual en el material se empieza a formar la austencita y la temperatura número 2 es en el cual el mismo material, la ferrita, se empieza a formar también en austenita. Entonces, acá tenemos tres tipos diferentes. El primero, el de homogenización, es un proceso en el cual se trata de eliminar las irregularidades químicas que hayan en la superficie de la pieza. Como vemos, se llega a superar esa temperatura 2. En el ablandamiento, lo que queremos es generar un grano mucho más fino para nuestra pieza y no alcanza a llegar a la temperatura número 1, pero sí está en valores muy cercanos. Mientras que por último tenemos el proceso de eliminación de tensión, que no nos permite es eliminar las tensiones que tengamos en la pieza dadas por procesos de maquinados previos o del proceso de fundición. Como vemos, también está debajo de la temperatura 1, pero en este caso no es como el ablandamiento, sino que está algo alejado de ella. Siguiendo entonces con los tipos de recocido, tenemos lo que es el tipo de globulización, que lo que hace es que genera una pieza con mayor maquinabilidad y vemos entonces cómo oscila acá la temperatura con respecto a la temperatura 1 y lo que se logra es obtener una matriz continua de ferrita blanda y mecanizable. Y por último tenemos lo que es el recocido normal, que lo que hace es eliminar las irregularidades que se hayan dado en la pieza, ya sea en frío o en caliente, dado por procesos como doblado, fundición o soldadura. Como vemos, es una constante en este tipo de proceso térmico es aumentar rápidamente la temperatura, mantenerla en valores más o menos constantes y dejar que ella disminuya lentamente. Así entonces, esta es toda la temática con respecto al recocido de metales. En la descripción del video dejaré la información de toda la bibliografía con la cual se construyó todo el contenido de este video. Muchísimas gracias.